¿qué le diría a alguien que no encuentra su lugar en la vida y llega a plantearse el suicidio? Le agradezco esta pregunta y es muy buena, porque a mí realmente me ha preocupado y me ha motivado mucha preocupación. Y lo digo porque hemos realizado un estudio sobre la supervivencia en nuestro entorno, en Cataluña. Hemos visto que es muy buena si la comparamos con años anteriores. Recordemos que hace 100 años la vida media era de 40 años y actualmente sobrepasa ampliamente los 80 años. Y cada 5 años aumenta incluso un año y medio más. O sea, en este sentido el progreso está pues influyendo de una manera muy positiva en la longevidad de la población. Pero al estudiar las causas de la mortalidad, vemos que en las personas adultas la principal causa es la enfermedad, es a nivel mundial, la enfermedad arteriosclerótica, accidentes vasculares cerebrales, infartos de miocardio, le sigue pues cáncer, neoplasia, traumatismos. Es decir, las causas están muy generalizadas en la población adulta, pero lo realmente impactante es cuando revisamos la mortalidad en la población joven. Hemos visto que de los 15 a los 35 años la principal causa de mortalidad es el suicidio. Y esto realmente llama la atención y entristece y preocupa. Son momentos de la vida de las personas en que hemos de estar llenos de objetivos, de ilusiones, de proyectos. Y en estos momentos tan importantes, estas personas deciden la autólisis, el suicidio, prueba de que no encuentran ningún sentido a la vida. ¿Por qué ocurre esto? No olvidemos que nuestra dinámica vital depende de nuestra mente, como decía Buda, el siglo V a.C. Somos lo que pensamos, y nuestra mente depende totalmente de nuestros pensamientos, que condicionan a su vez nuestra vida afectiva, nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos dependen de nuestro carácter, y nuestro carácter se estructura con unos hábitos. Unos hábitos los definimos como las respuestas automáticas después de un periodo de aprendizaje ante un estímulo externo. Estas respuestas que hay un aprendizaje, se han repetido en varias ocasiones, la respuesta queda almacenada en nuestro subconsciente y sale automáticamente ante el estímulo. Esto supone un gran ahorro energético. Por esto, entre los 30 y 40 años, más del 90% de nuestros actos diarios son hábitos. Pues bien, ¿qué hábitos hemos inculcado a esta juventud que deciden destruirse? No encuentran sentido a la vida. Hablando con algunos de ellos que no lo han conseguido, que yo los he tratado, sobre todo los que ingieren salfumán, lejía, hay que extirpar esófago y estómago, y si conseguimos recuperarlos, reconstruir la continuidad digestiva con una esófago-coloplastia. Pues bien, estos pacientes, y hablando con ellos, les pregunto, ¿por qué deciden el suicidio? Y la respuesta es unánime, siempre es la misma. No encontramos sentido a la vida. Tenemos todo lo material, y lo material nos da momentos de placer, de gran estímulo, de gran respuesta afectiva, emotiva, incluso de motilidad, de movimiento. Pero después nos sigue un gran vacío y sufrimiento. Y a la larga encontramos un vacío en nuestra vida. Nos falta algo trascendente, algo que dé sentido a la vida. Y esto lo material no nos lo proporciona. Y en esta situación las personas con tendencia o predisposición a la depresión, estas personas son las que pueden abocar con gran facilidad a la autólisis, al suicidio. Es una auténtica pena. Entonces, en contraste con esto, veo la gran diferencia que hay y lo importante que es la concepción existencial. Los pacientes que fundamentan su identidad en el ego, en el materialismo, terminan el suicidio. Yo los comparo con las personas que han contactado, han descubierto su auténtica identidad, su supraconciencia. Y la respuesta es la misma, y se lo puedo decir por experiencia. Cuando uno contacta con la supraconciencia, llega a la conclusión que la vida es un milagro, la vida es un regalo, la vida es una maravilla. Somos capaces de ver
que estamos unidos a todo y el factor de unión es el amor. Vemos en cada objeto que nos rodea la perfección, la esencia, fruto de la presencia de la divinidad en todo. Qué distinto es el enfoque vital cuando uno lo hace fundamentándose en su auténtica realidad existencial, la supraconciencia, de cuando lo hace en su falsa identidad, lo que yo llamo el no yo, el ego. ¿Cómo puede el entorno de esta persona ayudarla? El entorno, piensen que el descubrir, el estructurar nuestra auténtica identidad y encontrar la supraconciencia es una labor interna, es una labor de uno propio. Es decir, esto no se puede comprar ni adquirir desde el exterior. Es nuestro interior que lo tiene que descubrir. Lógicamente, esto se descubre de una manera luchando con la ignorancia, que esto es una de las armas más importantes que tiene el ego. Hay que leer, estudiar, hablar, descubrir, conocer de conocimiento, con metodología y conceptualmente cuál es nuestra realidad existencial. Hay una gran ignorancia, hay mucha información, hay que documentarse. En segundo lugar, uno tiene que tener la voluntad, el interés, las ganas y la constancia de conseguirlo. Por lo tanto, es un esfuerzo personal. No nos lo pueden hacer desde el exterior. Es uno que tiene que hacerlo. El entorno nos puede ayudar, ¿cómo? Dándonos metodologías que nosotros hemos de aplicar y que nos pueden conducir con mayor facilidad a descubrir nuestra supraconciencia. Y entre ellas es la meditación lo que más nos puede ayudar, que tiene su símil en la oración devota. Aquí sí que una persona experta que conozca bien la meditación, con cursos de meditación, hay muchas técnicas basadas en la respiración, en mantras, etcétera, etcétera. Entonces, personas nos pueden ayudar desde el exterior a aplicar una metodología que nos facilite el camino al descubrimiento de nuestra realidad existencial. Pero sí que tiene que quedar claro que realmente el esfuerzo tiene que ser algo personal, y esto solo se consigue con el esfuerzo, la voluntad y la constancia de uno mismo. La felicidad solo se consigue con el esfuerzo personal. Evidentemente, repito, ayudado con métodos externos, pero el esfuerzo final debe ser personal. ¿Qué le diría a un niño que le pregunta qué hay después de la muerte? Los niños son maravillosos. Los niños son la presencia de la supraconciencia. Son personas que aún no están moldeadas en la estructuración de su carácter. Que actualmente la sociedad lo que está buscando no es educar, sino formar. Formar es inculcar unos conceptos para desarrollar una actividad dentro de la sociedad. Pero se olvida totalmente de la realidad estructural, la formación del ser humano, que es cuerpo, que es mente, con estos conceptos que inculca y unas herramientas para que sea un buen profesional, un buen albañil, un buen cualquier empleo o actividad laboral dentro de nuestra sociedad. Pero se olvidan de lo más importante. Somos espíritu que durante un tiempo estamos dentro de un estuche, una funda, que es nuestro cuerpo. No hemos de desarrollar solo el cuerpo con su mente material, sino que hemos de desarrollar, educar, que educar es precisamente desarrollar la identidad del individuo valorando esta trilogía fundamental, cuerpo, mente y espíritu. Entonces los niños, como aún no están moldeados por esta estrecha rigidez que condiciona la formación actual, que es inculcar ego y tapar la supraconciencia que no se manifieste, con mucha facilidad nos explican cosas que muchas veces no entendemos y les decimos son tonterías, no hables de esto, que esto no es real. Son manifestaciones de su supraconciencia. Recordemos las palabras de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque son supraconciencia,
son auténtica realidad existencial. Es la presencia de la conciencia primera en ellos, que aún se está manifestando. Hay que adorar a nuestros hijos, son Dios en nuestra vida. Hay que valorarlos en este sentido y sobre todo con esta concepción hay que ayudarles a desarrollar un carácter que sea educación, que tenga esta visión completa de su realidad existencial, cuerpo, mente y espíritu. ¿Cree que el lenguaje humano limita nuestra comprensión de lo que realmente somos? Yo pienso, nuestro lenguaje, nosotros nos podemos expresar y podemos comunicar nuestra realidad existencial. De todas maneras, en el plano astral, fuera de la dimensión tridimensional, tenemos dificultades, limitaciones. Por ejemplo, Graham Greene decía, yo no me atrevo a definir a Dios, porque Dios tiene unas particularidades, está en una dimensión que yo no puedo entender. En el momento que intento definir la conciencia primera, la estoy limitando, porque yo tengo limitaciones en mi comprensión dimensional. Entonces, en el momento que queremos expresar, manifestar evidencias o vivencias o energías que están en otra dimensión, nosotros tenemos limitaciones. Podemos nosotros manifestarlos según nuestras posibilidades, que siempre están limitadas por el dualismo, por la localidad, por la temporalidad. Podemos manifestar que existe algo superior a nosotros, que nos supera, pero definirlo de una manera correcta siempre tendremos limitaciones porque nosotros nos movemos siempre en un campo de la tridimensionalidad. ¿Qué función tiene el sufrimiento en el despertar de la conciencia? El sufrimiento, hemos de diferenciar dolor de sufrimiento. El dolor es una respuesta biológica necesaria en el organismo y no la podemos modificar. Es una defensa que tiene. Cuando hay un problema en algún lugar de nuestro organismo, ya sea por una agresión externa o interna, del tipo que sea, él nos avisa que actuemos de alguna manera para solucionar esta agresión con el dolor, que puede ser físico o puede ser anímico. Esto no lo podemos manifestar. Es una, repito, respuesta de nuestro organismo para que actuemos para defendernos de ante una agresión. En cambio, el sufrimiento es la interpretación de este dolor. Aquí sí que nosotros podemos cambiar y modificarlo. ¿Cómo interpretamos el dolor? Lo hemos comentado en alguna ocasión. Yo he visto pacientes en la fase final de su vida, en el momento del tránsito, con auténtico pánico, con un sufrimiento enorme, que no lo pueden soportar, porque no conocen su auténtica realidad existencial. En cambio, la persona que conoce su realidad existencial, yo he visto pacientes que en el momento del tránsito es un fluir, un paso de paz, de armonía, de gozo, porque comprenden su realidad existencial. Nacer, vivir y morir son tres etapas naturales. No podemos ir en contra. Aceptan este momento de su vida, de su ciclo vital. Controlan el sufrimiento, porque interpretan realmente su realidad existencial. ¿Qué mensaje le gustaría que llegara a los médicos del futuro? Es una pregunta importante. Yo creo que a medida que vayamos descubriendo nuestra realidad existencial y la aceptemos, cambiará la visión del médico, la visión del enfermo y por lo tanto la relación médico-enfermo. Es un nuevo paradigma que estamos introduciendo. Yo acepto que todo paradigma supone un movimiento revulsivo sobre la estructura de nuestro conceptual que uno presenta en aquel momento. Yo acepto que el mensaje que estoy yo en este momento difundiendo o presentando entra en colisión en algunos aspectos con los principios fundamentales que rigen la formación del médico actual. No olvidemos que el médico actual en las facultades de medicina, y yo como profesor hago lo mismo, inculco
a mis alumnos un método fundamentado en el método científico cartesiano y newtoniano, es decir, con una ontología materialista. Pero el mensaje que estoy dando en estos momentos no va en contra del método científico, pero sí que entra en colisión con algunos aspectos, ya que entramos en aspectos o facetas trascendentes que no tienen en estos momentos una clarísima evidencia, y esto lógicamente pone en tensión al método científico. Sin embargo, también es cierto que el progreso científico actual cada vez nos aproxima más hacia la realidad estructural del universo y la realidad estructural del ser humano. Somos energía, y esta energía se rige por una serie de partículas, de átomos y partículas subatómicas. Es cierto que son partículas que nosotros no vemos y que podemos valorar sus efectos, sus interacciones, expresados los resultados con matemáticas. Pero, por ejemplo, hoy día ya hablar de biología cuántica, aceptar que estos fenómenos cuánticos de la estructura microscópica de la realidad del universo intervienen en el ser vivo, esto ya no se ve como una cosa, digamos, anómala, extraña y no aceptable. El término de biología cuántica está perfectamente aceptado y hoy tenemos pruebas evidentes de que en fenómenos ya biológicos dentro de las células que se rigen por mecanismos y principios cuánticos, el entrelazamiento cuántico, el colapso de energía, el efecto túnel, la superposición de estados, la fotosíntesis, la ferritina, el olfato, la transmisión en las sinapsis neuronales, las mutaciones genéticas, los movimientos migratorios de las aves, todo esto se fundamenta en mecánica cuántica, y todo esto nos permite entonces aproximarnos y a entender mejor los fenómenos trascendentes que con una visión materialista, macroscópica, objetiva, son totalmente incomprensibles. El estudio de la energía, de las partículas subatómicas del átomo, sí que nos permite aproximarnos a la comprensión de fenómenos trascendentes, porque aspectos de estos fenómenos tienen un paralelismo, un claro paralelismo con los principios de la mecánica cuántica. Por lo tanto, ¿qué les diría yo a los médicos actuales? Les diría que realmente ya no podemos adoptar actitudes dogmáticas y estrictas diciendo que lo que no es evidente no lo creo. Como decía Carl Gustav Jung, una cosa que no entiendo no puedo decir que es falsa. Puedo decir que será falsa o no será falsa en el momento que yo la pueda demostrar claramente y científicamente. Pero mientras no pueda hacer esto, yo no puedo negar cosas de este tipo. Por lo tanto, aunque hay aspectos de los fenómenos trascendentes, de las experiencias cercanas a la muerte, que aún no entendemos y comprendemos ni tenemos suficiente base, sí que hay aspectos objetivos y con una base científica que nos permiten afirmar que esto es cierto, que esto no es mentira, que esto no es un sueño. Nos falta mucho por saber, pero hay algo más que lo material. Por lo tanto, yo les diría a los médicos del futuro que hemos de empezar ya a comprender y a valorar al ser humano en esta triple visión de cuerpo, mente y espíritu o supraconciencia, y que el elemento estructural es la energía, y que esta energía que proporciona y que nos justifica fenómenos anímicos y vidas trascendentes no está en contra, como decía Descartes, que él decía, una cosa es lo material y objetivo, que es lo que estudia el método científico, y dejemos los fenómenos mentales, anímicos y trascendentes a otras disciplinas como la filosofía, la metafísica. No. Ciencia no es antagónica a espiritualidad. Materia tiene no es contraria a espíritu. Tiene su símil en partícula honda. Por lo tanto, inculcaría a los médicos del futuro a empezar a aceptar y a valorar al ser humano como cuerpo, mente y espíritu o supraconciencia, que es nuestra auténtica realidad existencial. Durante años,
Muchos médicos fueron escépticos y críticos con su mensaje. Y sin embargo, hoy vemos como una parte creciente de este mundo médico empieza a abrirse, incluso entre quienes antes eran detractores. ¿Siente que en el mundo de la física, especialmente entre los físicos cuánticos, también ocurrirá lo mismo? Sí, que no solo pienso que ocurrirá lo mismo, sino que tengo pruebas fehacientes, clarísimas. Conozco a físicos teóricos eminentes que criticaban profundamente las experiencias cercanas a la muerte o manifestaciones trascendentes de otra índole en cuanto a su interpretación científica, y que ellos en su vida, por una serie de circunstancias, han vivido una muerte clínica y una experiencia cercana a la muerte. Les puedo asegurar que hablando con ellos, su concepción ha cambiado profunda y rotundamente. No solo en el sentido de que aceptan que estos fenómenos trascendentes son ciertos, sino que lo están prodigando con libros, con escritos, en redes sociales, que las experiencias cercanas a la muerte, que los fenómenos trascendentes forman parte de la existencia del ser humano, que son ciertas, y que por lo tanto lo que hemos de hacer es no criticar, sino aceptar y sobre todo investigarlas, ahondar para tener mayores conocimientos y poder llegar al fondo de la situación esta. No olvidemos que Baruch, por ejemplo, hizo un estudio estadístico de los últimos 100 años de premios Nobel en física teórica. Más del 90% aceptan y creen en la existencia de una energía primera, una energía universal, que es lo que corresponde al principio de todas las religiones. Están aceptando ya un fenómeno trascendente. No olvidemos, por ejemplo, que Roger Penrose en el 2020, cuando recibió su premio Nobel, en su parlamento dijo: para que la física teórica evolucione y avance, hemos de comprometernos en estudiar en profundidad la conciencia. Es decir, que cada vez, como se ha comentado en el enunciado, yo veo que hay una situación de abertura, de aceptación, de interés por buscar el sentido profundo de estos fenómenos trascendentes. Ya no veo aquella situación tan tajante de rechazo, sino que veo de comprensión, y lo que interesa es investigar para conocerla en profundidad, la realidad de estos fenómenos trascendentes que, repito, hoy ya no podemos negar.